En el año de 1207, tu desnudez fue cubierta por ese tosco sayal, ese que usas ahora, y por esa humilde capucha de campesino. ¿Por qué te aislaste? ¿Por qué no buscar otros que pensaran como tú? Había elegido ya mi forma de vida. Me faltaba organizar mis ideas para poder vivir al amparo de la iglesia. En tanto procuré acercarme a quienes más separados estaban del pueblo de Dios. Mendigos y leprosos. ¿Cómo podías ayudarles si no tenías nada? Curaba sus heridas, consolaba sus penas, los alegraba con mis canciones. A veces me acercaba a las ciudades, cambiaba mi trabajo o mis cantos por algo que comer para mis pobres. ¿Y para ti? Los pájaros viven libres e inocentes, dejan su sustento en manos de su creador. Dios me dio lo que necesitaba, que era bien poco. ¿Cuándo estuviste seguro de que tus ideas servirían para reconstruir la iglesia? Esta vez reconstruir la iglesia católica, toda, no un templo. Después de San Damián, reconstruimos las iglesias de San Pedro y de Santa María de los Ángeles. Esta última estaba en tierras de los hermanos benedictinos. Ellos me permitieron vivir allí, en la Porciúncula. La llamábamos así porque era un pequeño terreno en el Festival del Apóstol San Mateo de 1207. El 24 de febrero. Sí, ese día llegó a la Porciúncula el cura de San Damián a decir la misa. Durante la lectura del Santo Evangelio, las palabras escritas por el apóstol llegaron a mi alma. El reino de Dios está en medio de vosotros. Id, predicad, sanad a los enfermos y a los leprosos, arrojad a los demonios. Un trabajador merece su alimento. No llevéis ni oro, ni plata, ni moneda alguna en vuestros cinturones, ni zapatos, ni capa, ni bastón. Un momento, hermano. Ya habías renunciado a tus bienes. Esta vez la renuncia es excesiva. Si sigues al pie de la letra las palabras de San Mateo, prácticamente no puedes poseer nada. Estas palabras, aplicadas dentro de la Iglesia Católica, hubieran tenido un impacto enorme. Yo no pretendí que la iglesia las acatara. No solo interesarían a la Iglesia, sino a todos. Imagina a tu padre, don Pedro Bernardone, siguiendo esta ordenanza de extrema pobreza. Hubiera sido libre, hermano. ¿Y tú, hermano, querías que todo cristiano renunciara a sus bienes? No todo cristiano, solo aquellos a quienes su corazón les dictara salir a los caminos, a ejercer la caridad y cantar la gloria de Dios. ¿Fundabas una comunidad de predicadores? Una comunidad de mendigos que a cambio de un mendrugo te darían la paz de Dios. ¿Cómo empezaste tu comunidad, hermano Francisco? Bernardo de Quintavalle, Pedro de Catania y yo nos reunimos en la iglesia de San Nicolás. Buscamos el rumbo de nuestra nueva vida en el Evangelio. Al azar, abrimos el libro santo y recibimos 3 mensajes. El primero decía: si quieres ser perfecto, ve, da tus bienes a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. El segundo era: si alguien quiere venir en pos de mí, que tome mi cruz y me siga. Y el tercero fue: y Jesús les prohibió que llevaran nada por el camino. El mensaje caló tan hondo que el propio Pedro, que solo nos iba a despedir, lo dejó todo y partió con nosotros. ¿A dónde iban, hermano Francisco? Al camino, siempre al camino. El camino era muy largo para 3 pobres hombres. Poco a poco se unieron más hasta completar a tus primeros 12 compañeros de jornada. Sabemos que fueron, además de Pedro y Bernardo, Silvestre, Gil, Sabatino, Morico, Juan, al que llamabas Fray Sombrero, Felipe, al que llamabas Fray Largo, Ángel, Rufino,
Juan Simple, León, al que llamabas ovejita de Dios, y claro, el ocurrente Junípero. ¿Cómo se unieron a ti? ¿Eran todos simples, es decir, pobres, o hubo burgueses y nobles también? Se unieron escuchándonos predicar. Nuestra regla era simple, difícil de seguir, pero sencilla de explicar. Igual hubo caballeros como Fray Ángel de Rieti o Fray Gil, sacerdotes como Fray Silvestre de Asís, abogados como Fray Pedro de Catania, burgueses como Fray Rufino Freduccio. Fray Rufino Freduccio, Ajá. ¿era pariente de Clara Freduccio? De su misma noble familia que dio varios hijos a la obra de Dios. Te decía, hermano, que también hubo simples, como Fray Juan Simple o Fray Junípero. Juntaste un grupo de poverelos como tú. ¿Y los juntaste solo predicando? Nos reunimos a escuchar no solo la palabra de Dios, sino la gloria de sus obras. Nuestra prédica era también el gozo de la obra divina, y gozábamos cantando con poesía, con bromas. La risa puede hacer que el alma vibre como una campana de cristal. Una manera muy extraña de predicar, hermano Francisco. Esto debió poner en guardia a las autoridades eclesiásticas de aquella época, ¿no? Sobre todo porque otros pobres predicaban contra la iglesia o contra el Estado. Estaban los cátaros albigenses, de los que ya hablamos hace un momento, y también los valdenses en Francia, los cátaros bogomilitas en Europa Oriental, etcétera. ¿No se hicieron ustedes sospechosos de herejía como eran aquellos grupos? No lo éramos, porque entonces preocuparnos. Mientras algunas sectas predicaban por Dios contra la iglesia, nosotros predicábamos por Dios con la iglesia. Pero no tenían autorización oficial. Por eso fuimos por ella. En 1209 redactamos una sencilla regla para ser una comunidad de la Iglesia Católica. El Papa Inocencio III aprobó la primera regla. Nos instalamos por primera vez ya como una orden en Ribo Torbo. ¿Por qué llamaste a la orden frailes menores? Porque éramos los hermanos menores de la Iglesia, los más pobres, los más indignos. ¿En qué consistía esa primera regla? Era sencilla. Para ingresar a la orden había que repartir los bienes entre los pobres. Para vivir debíamos trabajar, pero solo a cambio de pan o vestido. Nuestro hábito sería el que la caridad nos diera. Si no se encontraba trabajo, pediríamos limosna. Nuestra vida sería de prédica, trabajo, caridad y oración. Ningún bien poseeríamos. ¿Y la porciúncula? No era nuestra posesión. La porciúncula era propiedad de los hermanos benedictinos, de la abadía del Monte Subasio. Los buenos hermanos nos ofrecieron la tierra en propiedad. Nosotros nos negamos. Solo la aceptamos como refugio para nuestras obras. Hermano Francisco, cuenta la leyenda que fuiste reconocido por el Papa Inocencio III, a quien fuiste a buscar personalmente. Y se dice que él te había visto en un sueño sostener la iglesia de San Juan de Letrán, esa magnífica iglesia que se encuentra en Roma. ¿Es cierta esa historia? No lo sé, hermano. Sé que cuando expliqué la regla ni su santidad ni los cardenales estuvieron muy convencidos. Solo los cardenales Juan San Pablo y Ugolino nos vieron con simpatía. Cuando volvimos por la respuesta final, su santidad Inocencio III autorizó la regla y nos dio su bendición. Regresaron entonces a Ribotorbo. Sí, pero cuando volvimos un burrero con su asno se habían instalado ahí. Recurrimos de nuevo a la caridad de los hermanos benedictinos y fuimos a la porciúncula. Pero tu idea del monacato no era vivir en comunidad. Tu regla te obliga a salir a predicar. La porciúncula no era un monasterio, era un lugar donde estar y donde dar abrigo a nuestros hermanos enfermos. De la porciúncula nos dispersábamos por los caminos.
Fray Bernardo y yo nos embarcamos para Siria. Queríamos convertir con amor a quienes los cruzados combatían con la espada. La prédica en tierra de maometanos, de musulmanes, era muy peligrosa. Yo diría que tus palabras eran más necesarias entre los propios cristianos. Eh, Tal vez, seguramente todavía lo son. Pero no quisiera cansarte mucho. Descansa un poco antes de seguir adelante con nuestra charla en este encuentro con la historia. En un momento regresamos con San Francisco de Asís. Seguimos con San Francisco de Asís en este encuentro con la historia. Hermano Francisco, dices que te embarcaste a Siria para convertir a los maometanos, a los musulmanes. En ese tiempo había guerra casi continua entre ellos y los cristianos occidentales. Es obvio que no te recibirían muy bien y que hasta intentarían matarte. Dinos, ¿cómo pudiste sobrevivir en ese lugar y en ese tiempo? Grave guerra, pero Dios quiso que no se cumpliera mi deseo de convertir a los hermanos infieles o morir en sus manos. En esa ocasión no pude llegar a Siria. Vientos contrarios nos arrojaron a Dalmacia y regresamos a la Porciúncula. ¿Fue entonces la conversión de Clara? La dulce niña. La noche del domingo de Ramos de 1212 llegó a la Porciúncula huyendo del mundo. Su familia trató de forzarla a regresar, pero la hermana Clara ya había hecho sus votos. Luego llegó su hermana Inés. Pedimos permiso al cura para instalarlas en la iglesia de San Damián, cerca de Asís. Pero la hermana Clara no fue la única que ingresó a la orden. Para 1212, para ese año de 1212, ya había cientos de frailes menores. Además de dirigir tan grande comunidad, tuviste que redactar una nueva regla para las mujeres, como Clara e Inés. Sí, en principio siguieron nuestra regla. Me ocupé primero de redactar la tercera regla para cristianos casados y completar la primera. Pero esto fue años después. Antes se cumplió mi sueño de predicar en Tierra Santa. Sabemos que también quisiste llegar a África, entrando por España. Incluso visitaste la iglesia del apóstol Santiago en Galicia, en España. ¿Qué te detuvo esa ocasión? Mi salud. Tuve que regresar a la Porciúncula, pero aproveché bien mi tiempo. Además de predicar, reuní el primer capítulo general de la orden. Ay, la belleza de tantos hermanos reunidos solo puede compararse a la de una bandada de pájaros que regresan del sur. Cuando llegan a tierra vuelan juntos en círculos y luego se desbandan por sus caminos de aire. Esta vez, ¿cuántos hermanos se reunieron en el capítulo general? La Porciúncula recibió a más de 5,000 hermanos menores. En 1208 tuviste tus primeros hermanos, Pedro y Bernardo. En 1215 eran ya 5,000 hermanos menores. ¿Cómo es posible que en tan poco tiempo se reuniera una comunidad tan grande? 15 años es poco tiempo para tanta expansión. Quiero suponer que la orden no solo existía en Italia. No, seguimos muchos caminos y acordamos reunirnos en la Porciúncula el día de Pentecostés y el día de San Miguel. En cada tierra donde predicábamos, nuevos hombres y mujeres entraban a nuestra orden. Y en cada lugar recibíamos nuevos motes que nosotros repetimos con alegría. Además de que en Umbría los llamaban ya poverelos o pobrecillos. En Francia, la tierra de Doña Pica, nos llamaron cordeleros por ceñir nuestra ropa con un cordón. En Britania nos decían hermanos grises por nuestros hábitos descoloridos. Y en España les llamaron franciscanos, por ti, hermano. Por Fray Mulo, pobres hermanos míos. Poco después del primer capítulo general de la orden, estuviste de nuevo en Roma en el cuarto concilio de Letrán. ¿Qué hacías en este concilio vaticano? Nuestro amigo el cardenal Ugolino nos dijo que en el concilio se hablaría sobre las órdenes religiosas. Fui por cuidar los intereses de nuestra orden.
Pero la orden de los hermanos menores fue aceptada por el Papa, o sea, tu orden, la de los frailes menores. Solo de palabra, pequé en dudar, debí confiar en la voluntad de Dios. El canon 13 del concilio prohibió la fundación de nuevas órdenes religiosas. Quienes quisieran entrar a la iglesia debían hacerlo tomando hábitos de órdenes ya fundadas. ¿Y qué pasó con ustedes? ¿No les revocaron la aceptación? No, el Santo Padre nos hizo excepción. Dio como buena la aprobación verbal. Por estos años fue que conociste a Santo Domingo de Guzmán, aquel santo que predicó entre los albigenses. Sí, el hermano Domingo estuvo con nosotros en la porciúncula, en el capítulo general. Como nosotros, lavó los pies a los mendigos. Con su hábito blanco parecía una paloma de Dios entre los pobres borricos. ¿Hábito blanco? El hábito blanco es de la orden de San Agustín. El de los dominicos es blanco y negro, ¿no? Es que el Santo Padre no autorizó su regla. Tuvo el hermano que ingresar a la orden de San Agustín. Terminado el capítulo, los pájaros grises se dispersaron por la tierra con diversa fortuna. Solo los hermanos que fueron a Hungría y Alemania tuvieron que regresar. Fue entonces cuando te embarcaste a Tierra Santa. Fue después cuando terminamos el capítulo de 1219. Esta vez Dios me dio fuerzas para llegar. Fray Pedro, Fray Iluminado y varios hermanos me acompañaron a Damieta. En 1209 estaban en plena cruzada. Llegaste entonces a un campo de batalla. Es más, creo que Damieta estaba sitiada. El sultán de Egipto era Melik. Fue terrible ver aquello, hermanos matándose entre ellos y cada uno poniendo a Dios como un divino general. Llegamos a un lugar donde la palabra de Dios era sometida a fuego y yunque para hacerla un arma. ¿Cómo pudiste predicar en aquella confusión, hermano Francisco? ¿Cómo permitieron los musulmanes que entraras a Damieta? No solo predicamos en Damieta, entre los cristianos también hizo mucha falta. Un día aproveché una tregua y entré a la ciudad. Fui con el sultán de Egipto, prediqué ante él y me permitió predicar entre los suyos. ¿Lograste almas para la fe cristiana? No, logré un cuerno de vaca. El sultán me lo dio para que en mis viajes llamara a la gente a oír mis prédicas. No, hermano, no logré ninguna confesión. ¿Cómo podía convencerlos de la bondad de una fe que desde afuera de las murallas los intentaba exterminar? Puedo decirte, en cambio, que tuve la certeza de que amaban a Dios tanto como yo. Regresamos a la porciúncula con muchos cruzados conversos, pero ningún musulmán. Con todo, con todo tuviste un gran éxito. Ganaste tanto respeto entre los musulmanes que a los frailes menores, a todos los de tu orden, se les permitió la custodia de algunos santos lugares. Pero en Italia te esperaba una decepción mayor. Los vicarios generales de la orden modificaron la regla. Fray Mateo de Narni y Fray Gregorio de Nápoles introdujeron novedades que no estaban muy de acuerdo con la primera regla, la que tú hiciste. No eran maliciosos mis hermanos. Fue Fray Mulo quien no previno que una comunidad tan grande necesitaba una organización más perfecta. Nuestra primera regla era una colección de frases del Evangelio. Hablaban de una forma de vida, pero no decían cómo organizarnos, salvo con amor. ¿En qué consistían las innovaciones de Fray Mateo y Fray Gregorio? No eran malas. Nos recomendaban el estudio, el ayuno y la abstinencia. Reglamentaron la disciplina y promovieron la construcción de conventos e iglesias. No veo cuál era el daño que podrían causar tales cambios. Nuestra regla se fundaba en el desapego total a los bienes terrenales. ¿Cómo vivir una vida evangélica teniendo posesiones?
Estudiar, vivir en conventos, administrar iglesias, todo esto requiere poseer bienes. Eso no es lo que yo pretendía. Pero ¿por qué no tener en posesión, aunque sea un poco, lo más indispensable? Los monjes guerreros del Temple también hicieron votos de pobreza y sin embargo era la orden religiosa más rica de la cristiandad. Para cumplir con el deber de su regla, de estos monjes, debían tener algunos bienes. Tú lo has dicho, hermano. Nosotros teníamos también nuestra regla. Para cumplirla no hacía falta más como no fuera la voluntad de Dios y la caridad de nuestros hermanos. Pues así como los templarios, los de la orden del Temple, transferían grandes capitales de un extremo a otro de Europa, ustedes transferían la caridad de un extremo a otro de la sociedad. Pero a veces los dones no equivalen a las carencias. ¿Por qué entonces no aceptar bienes si el fin es justo? Porque los bienes, aun cuando seamos solo depositarios, cambian al hombre, lo arraigan a la tierra. Con todas tus reservas, tuviste que modificar la primera regla. Con unas cuantas frases del Evangelio puedes hacer una vida personal adecuada, pero no puedes administrar una comunidad. Si me lo permites, hermano Francisco, me atrevería a decir que la comunidad que creaste, la comunidad que fundaste, rebasó tu idea primitiva. Te digo, hermano. Ay, Fray Mulo. Del Francisco ermitaño al Francisco monje hubo solo un salto. Fray Mulo debió caminar despacio, no brincar. No me decidí a preguntarte, pero hace rato que te has llamado a ti mismo Fray Mulo. ¿Por qué ese nombre? Debes verlo en este pobre hombre. Ay, como el hermano mulo o el hermano asno, soy terco y bruto. Las únicas virtudes que tengo son la pobreza y mi amor a Dios. Una va con la otra. Si una falla, la otra se derrumba. Una de las cosas por las que se te conoce es por esa hermandad con los animales. Eh, ¿Cómo hermanas un animal con un hombre? Porque el hombre entiende su naturaleza, acepta o rechaza su deber con Dios. En cambio, un animal no tiene conciencia, no puede estar consciente de su creador. No es asunto de conciencia, hermano, sino de estirpe. Todos y todo compartimos un origen común. Todos somos obra de la voluntad divina. Por eso llamé hermanos al sol, a la luna, a la enfermedad. Por eso también llamé hermanos a los árboles, a los pájaros, a todo animal, pero sobre todo al hermano mulo y al hermano asno, tan semejantes al pobre Francisco. Ay, tal vez un animal no tenga conciencia, pero obra según el plan divino y tiene más mérito porque no se pregunta por qué, solo vive y hace según la voluntad de Dios. ¿No es esto el germen de otra herejía, hermano Francisco? El panteísmo donde todo es Dios. No entiendo mucho de los laberintos de la teología o la filosofía. Entiendo lo que mi corazón me dice. En esto me dice que Dios es una persona y que la creación es su obra. Bueno, pero me intriga por qué predicaste alguna vez a los pájaros. Si no son conscientes, ¿cómo habrían de entenderte? Me escucharon, pero no me entendieron. Solo sintieron mi amor por ellos y por la obra de Dios. Otros sí me entendieron, pero no eran animales. Espera un poco, hermano Francisco. ¿Quiere decir que tu sermón a los pájaros fue una broma? No, aunque no faltó de humor. Era una alegre reprimenda a mis hermanos humanos. Si ellos no querían escucharme y entenderme, los pájaros, sin raciocinio, sí tuvieron la caridad de escucharme, aunque no me entendieran. A propósito, elegí a los pájaros de rapiña, los carroñeros, los ladrones de huerto.
Quería decirles que ellos, los separados, las aves consideradas malas por el hombre, eran quienes más merecían mi amor y mi caridad. Otra cosa por la que se te recuerda es por la institución de una costumbre. Se dice que en la Navidad del año 1223 tú iniciaste la tradición del nacimiento. ¿Es cierto? No, antes ya se celebraba el nacimiento de nuestro Salvador, con representaciones mucho antes, además de los oficios propias ya de la liturgia, se hacía la representación del nacimiento de Jesús. El Papa Inocencio III prohibió que se siguieran haciendo. Alrededor de este teatro sacramental se hicieron otras farsas y fiestas. El júbilo por el natalicio de Cristo llegó al abuso. Yo quise volver a la dulcísima Nochebuena con una nueva actitud. ¿Contra la prohibición papal? Él prohibió el abuso. Nosotros nos reunimos en una gruta, como aquella bendita gruta donde naciera nuestro Salvador. Allí hicimos por altar un pesebre, por feligreses, hombres y bestias, como hermanos. La misa fue una fiesta bendita. Delante de todos, Cristo descendió en espíritu y cuerpo sobre el pesebre en la sagrada hostia. Humanos y bestias vieron el nacimiento de Dios vivo. Los hombres y mujeres lloraron de emoción. Las bestias acompañaron con sus voces nuestras laúdes y cánticos. Cuando el Santo Padre se enteró de esta maravilla, revocó la prohibición y nos recomendó volver a hacer lo mismo cada año, con el mismo fervor y el mismo amor. Hasta la fecha seguimos haciéndolo, hermano Francisco. Ay, bendito sea Dios. Bueno, y otro suceso de tu vida nos maravilla. Fue el 14 de septiembre de 1224, si mal no recuerdo, en el Monte Alvernia. Tú hacías ayuno para la fiesta de San Miguel cuando ocurrió el milagro de los estigmas. Sí. Dios me bendijo con ellos. Cuéntanos cómo pasó, hermano. Esperaba el amanecer en oración. Siempre me conmovió la maravilla del sol derramando su luz sobre la tierra, tal como Dios nuestro Señor lo hizo sobre la creación. De pronto vi venir hacia mí un ángel divino. Llevaba 2 alas desplegadas sobre su cabeza, otras 2 le cubrían el cuerpo y otro par se extendía para volar. No volaba como los pájaros, se movía en el aire, acariciándolo. Derramaba luz como un sol, y las plantas y los árboles y las nubes se detenían alrededor. Cerca de mí pude ver la figura de un hombre crucificado. ¿Era Jesucristo? No lo sé, pero como él, era un hombre lacerado sobre una cruz. El placer primero de la visión se me volvió en compasión y dolor. Un dolor intenso por el tormento de aquel hombre, semejante al tormento que sufrió Cristo Jesús. ¿Te habló? No importa si me habló y lo que me dijo. Lo importante fue cuando me dio aquel martirio impreso en mi carne. Las llagas de nuestro Salvador entraron más dentro de mis huesos, tocaron también mi alma. Entonces supe que el dolor de Cristo no era dolor, sino un gozo infinito, el gozo de llevar sobre sí las culpas de los hombres para redimirlo. Supe cómo habría de llevar mis propias llagas, con gozo, con alegría, pero no con pena. Por entonces ya te llamaban el santo. Después de ese milagro seguiste predicando y mortificando tu cuerpo por el exceso de trabajo. Tenías intensos dolores en el vientre y continuos vómitos de sangre.
Sabemos que ni siquiera podías dar un paso. Contra tu regla de no viajar sobre animal alguno, aceptaste viajar al lomo de un asno hasta la iglesia de San Damián. Mi débil cuerpo se negaba a continuar el camino. Tuve que sacar fuerzas de mi espíritu y de mi voluntad, esta voluntad de Dios, con el consuelo de las santas escrituras y el cuidado de mi dulce hermana Clara, pude recuperarme. ¿Y esas llagas que tienes en las sienes son de ese tiempo? Mis ojos estaban tan maravillados de la gloria de Dios que ya no querían ver nada más. El cardenal Ugolino me ordenó buscar remedio. Por obediencia fui a Fonte Colombo, a donde el cirujano Teobaldo intentó que mis ojos vieran de nuevo quemándome la sien, pero mis ojos ya no querían ver nada que no fuera la gloriosa majestad del Señor. Esa fue una cura drástica, debiste sufrir mucho, ¿no? No, hermano, por obra de Dios no sentí nada. En aquellos días compusiste uno de los cantos más bellos del mundo, el cántico al hermano Sol. Con toda tu debilidad humana lograste dejarnos una obra maestra del gozo espiritual. No queremos que te vayas ahora en silencio. No queremos despedirnos de ti, hermano Francisco, sino que tú nos despidas con ese canto a la creación. Danos, por favor, ese placer espiritual. Fray Mulo está para obedecer a sus hermanos. No, hermano, no es una orden, es una súplica. Sea por la gloria de Dios. Altísimo, omnipotente, buen Señor, tuyos son los loores, la gloria, el honor y toda bendición. A ti solo, Altísimo, conviene y ningún hombre es digno de hacer de ti mención. Loado seas, mi Señor, con todas tus criaturas, especialmente el hermano Sol, el cual hace el día y nos da la luz, y es bello y radiante con gran esplendor. De ti, Altísimo, lleva significación. Loado seas, mi Señor, por la hermana luna y las estrellas en el cielo. Las has formado claras y preciosas y bellas. Loado seas, mi Señor, por el hermano viento, por el aire y el nublado y el sereno y todo tiempo, por el cual a tus criaturas da sustento. Loado seas, mi Señor, por la hermana agua, la cual es muy útil y humilde y preciosa y casta. Loado seas, mi Señor, por el hermano fuego, con el cual alumbras la noche y es bello y jocundo y robusto y fuerte. Loado seas, mi Señor, por nuestra hermana Madre Tierra, la cual nos sustenta y nos gobierna, y produce diversos frutos con coloridas flores y hierbas. Loado seas, mi Señor, por quienes perdonan por tu amor y soportan enfermedad y tribulación. Bienaventurados los que las sufren en paz, pues de ti, Altísimo, coronados serán. Después de intentar inútilmente curarle su ceguera, Francisco volvió a Asís. Su salud estaba peor cada vez. Los dolores seguían atormentándolo y ya no podía siquiera alimentarse. Cuando el médico le pronosticó pocos días de vida, Francisco recibió la noticia con júbilo. Fue entonces cuando añadió a su cántico al hermano Sol una estrofa más, la estrofa de la hermana muerte corporal. Durante la agonía, Fray Ángel y Fray León le cantaban el cántico. Francisco tuvo ánimo todavía para dictar su testamento. Así dejaba a sus hermanos su única posesión, sus enseñanzas.
A su lado estuvo siempre Fray Bernardo de Quitavalle, su amigo de juventud. Una religiosa, Sor Jacoba de Siete Solios, a quien Francisco llamaba cariñosamente Fray Jacoba, llevó la mortaja y un pan de almendras que tanto gustaba el santo. Al atardecer del 3 de octubre de 1226, Francisco se acostó desnudo sobre el suelo a esperar a la hermana muerte corporal. Cantó el Salmo 141 y sus hermanos cantaron con él. Al terminar, pidió a un fraile que leyera la Pasión según San Juan. Mientras escuchaba el Evangelio, el cuerpo de Francisco de Asís murió. 2 años después, el 16 de julio del año 1228, el Papa Gregorio IX canonizó a Francisco. El sumo pontífice solo confirmó lo que ya en vida la gente había hecho. Juan Bernardone, San Francisco de Asís, dejó tras de sí el germen de un cambio en la mente y el espíritu del hombre. Sus enseñanzas sobre las virtudes del hombre y de la creación fundaron no solo una orden religiosa, la de los franciscanos, la de los frailes menores, sino un sentimiento de humanidad que rebasó los límites de clases sociales, países y hasta religiones. Hoy nos queda el recuerdo de un hombre excepcional, un sencillo monje que sostuvo en sus hombros un edificio más grande que la propia iglesia, el espíritu humano.